Muy buenos días, les agradecemos a las personas presentes y les comentamos que vamos a dar unos minutitos para que se conecten más personas. Ya casi iniciamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas representantes del régimen municipal, representantes de instituciones
y público que nos acompaña el día de hoy. En nombre de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre el Decreto Ejecutivo 45.241, que establece el reglamento para la creación y administración del Fondo para la Gestión del Riesgo Municipal. Agradecemos su participación e interés en este espacio de diálogo y análisis cuyo propósito es fortalecer las capacidades municipales en materia de gestión del riesgo. Mi nombre es Mónica Vega Obando, soy funcionaria de la Unidad de Normalización y Asesoría de la CNE y tendré el agrado de acompañarles el día de hoy como la moderadora de esta actividad. La gestión del riesgo de desastres constituye un eje estratégico para el desarrollo sostenible de los territorios y una responsabilidad indelegable de los gobiernos locales, particularmente en un país como Costa Rica, caracterizado por su alta exposición a amenazas naturales y antrópicas. En este contexto, el Decreto Ejecutivo 45.241 representa un instrumento normativo fundamental para fortalecer las capacidades municipales en prevención, reducción y atención y recuperación ante situaciones de riesgo y emergencia. Para iniciar esta actividad me permito ceder la palabra al señor Ricardo Madrigal Villalobos, quien es representante del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Él es el encargado de la unidad de capacitación y formación y nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, don Ricardo. Muy buenos días, Mónica, don Ramón. Un gusto en saludarles nuevamente. Muy buenos días a todas y todas. Espero que se encuentren muy bien. De parte, pues, del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, como siempre, es para nosotros un honor y un placer poderles apoyar a ustedes como institución, a la CNE en este caso, ¿verdad?, de poder llevar este espacio de capacitación para el régimen municipal. Y esto en claro seguimiento de nuestro mandato legal que tenemos para con ustedes, eh, señoras y señores de las municipalidades, que es fortalecer, ¿verdad?, las capacidades que tienen ustedes, darles nuevos conocimientos y en este caso pues hablar eh, en- sobre este decreto acerca del reglamento para la creación y la administración del Fondo para la Gestión del Riesgo Municipal. Pueden contar con la institución. Nosotros somos el aliado estratégico de las municipalidades y por eso estamos acá, una vez más apoyando este proceso de capacitación para tanto autoridades como personal municipal que tenga que ver con los temas relacionados a la prevención y la atención de emergencias en el país. Como siempre lo decimos, siempre creemos que el generar este tipo de espacios, darles a ustedes un insumo más, un instrumento más para que puedan comprender algunas temáticas, en este caso de suma importancia para la gestión que realizan a lo interno de sus gobiernos locales. Y, y creemos nosotros, porque somos fieles creyentes de que cada vez que ustedes toman una decisión, en el caso de las autoridades o en el caso de mandos medios dentro de los gobiernos locales, cada vez que un funcionario municipal pues pone en práctica lo que se aprende en estos espacios formativos, mejora la gestión municipal. Y al mejorar la gestión municipal, por supuesto que se va a ver reflejado en los servicios que brinda el gobierno local y por ende lo que todos buscamos, ¿verdad? Que es la mejora de de la calidad de vida de los contribuyentes. Entonces, de esta manera, pues les invito a que presten la mayor atención durante este evento y sin más por el momento, pues les deseo una mañana bastante provechosa. Saludos. Muchísimas gracias a don Ricardo por el apoyo de siempre y gracias por sus palabras. Seguidamente le brindamos la palabra al señor Ramón Araya Araya, quien es jefe de la Unidad de Normalización y Asesoría de la CNE, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Adelante, don Ramón. Muy buenos días tengan todos y todas. Un cordial saludo a don Ricardo del Instituto de Fomento Asesoría Municipal. Como siempre, nos complace poder impulsar una actividad más en forma conjunta entre el IFAN y la CNE. También el saludo a las distintas autoridades, funcionarios y público en general que nos acompañan precisamente a esta actividad
en donde vamos a estar precisamente viendo el reglamento para la creación y administración del Fondo para la Gestión del Riesgo Municipal, que es un instrumento que viene a dar un paso más hacia el fortalecimiento incluso de la transparencia, la eficiencia y la adecuada gestión de los recursos en el ámbito local. Este webinario tiene como propósito brindar una comprensión clara y práctica en este reglamento, abordando sus principales disposiciones, alcances, responsabilidades, con el fin de facilitar su correcta implementación en el ámbito municipal. En ese sentido, las inquietudes y demás que tengan, por favor, no se las guarden, aprovechemos el espacio al máximo. La actividad es fundamental precisamente también para poder integrar la gestión del riesgo dentro de los mismos procesos de planificación y presupuestación municipal. Esto en concordancia incluso con la ley 84-88, particularmente los artículos 27 y 45 y por supuesto el 46 bis que se está reglamentando, ¿verdad? Que nos instan precisamente a planificar y a presupuestar en temas de gestión del riesgo, de tal forma que podamos reducir el riesgo y que se convierta en un eje de la acción municipal, en un eje transversal de esta gestión, asegurando la asignación de los recursos adecuados y oportunos acorde a la realidad de cada uno de los distintos cantones. Entonces, la correcta aplicación del reglamento junto con una adecuada planificación financiera en materia de gestión del riesgo permitirá no solo cumplir con el marco normativo vigente, sino también fortalecer la resiliencia en nuestros territorios y proteger a nuestras comunidades. Sabemos que la administración de los fondos públicos exige no solo conocimiento técnico, sino también un firme compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y el servicio a la ciudadanía. Por ello, este espacio busca también promover el intercambio de experiencias y la resolución de dudas que puedan surgir en el proceso de aplicación del reglamento. Agradecemos profundamente su interés y participación activa, convencidos de que el fortalecimiento de capacidades en gestión pública redunda en mejores resultados para nuestras comunidades. Agradecemos de nuevo al Instituto y Fomento Asesoría Municipal por sumarse, así como invitarles a todos ustedes a sacar el máximo provecho de esta actividad. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a don Ramón y a don Ricardo por sus palabras. Y bueno, les comentamos antes de iniciar algunos aspectos generales importantes para tomar en cuenta para un buen desarrollo de esta actividad. Y bueno, les comentamos que esta sesión está siendo grabada. Los micrófonos y cámaras van a permanecer apagados durante la primera parte de esta actividad y luego se van a habilitar para que pueda iniciar el conversatorio. También les dejamos la opción de que puedan escribir sus comentarios por medio del chat y van a estar, sus dudas también van a ser solventadas por medio del chat y también van a poder al final también presentar sus dudas. Este es un evento en vivo. Pedimos disculpas de antemano por cualquier situación o ruido de fondo que pudiera surgir durante esta transmisión. También, bueno, vamos a compartir durante esta sesión vamos a compartir un enlace de asistencia que es muy importante que ustedes lo completen, tanto para el control interno como para el envío también de material de esta sesión. Y también se va a estar compartiendo un enlace por parte del IFAM, que es una encuesta de satisfacción y además para conocer temas de interés del régimen municipal. Me complace presentar a don Carlos Picado Rojas, quien es jefe de la Unidad de Desarrollo Estratégico de la CNE y es quien nos va a estar brindando el tema de hoy, en compañía de la compañera María Alejandra Guadamuz, quien también es funcionaria de esa unidad y va a estar encargada del chat y del tema de las consultas para que puedan ir realizándolas por ese medio. Sin más demora, le damos la palabra a don Carlos Picado para que pueda iniciar con la presentación del decreto. Adelante, don Carlos.
Gracias. Voy a compartir la presentación un segundito. Pero la estén viendo y espero estarme oyendo bien, que estoy estrenando el micrófono. Bueno, primero que nada, agradecer a la Unidad de Normalización y Asesoría la organización de este evento y la verdad muy impresionado con la cantidad de gente que se ha logrado incorporar. Voy a partir de un elemento importante. Es muy probable que conforme yo vaya desarrollando el tema, pues, vayan surgiendo dudas. Entonces, la propuesta que les hacemos es que las vayan colocando en el chat, incluso si es del caso, al momento mismo en que las emiten, entonces María Alejandra será quien nos interrumpa para dar la respuesta a lo que se tenga que responder. Y luego, creo que al final podríamos intercambiar un poquito algunas opiniones. Bueno, voy a empezar diciendo que este tema de lo que es el financiamiento, los temas de gestión de riesgo, es todo un tema en el Estado costarricense hoy en día, porque ustedes conocen poco, digamos, de las fuentes de financiamiento que tiene la Comisión de Emergencia. Pero a propósito de las municipalidades son las principales receptoras de recursos que tienen que ver con las labores de reconstrucción. Cuando hay declaratorias de emergencia, pues a través del fondo se financian algunas de las obras. Pero esto no tiene que ver, este tema que está aquí en el 46 bis, no tiene que ver con los recursos que utiliza la Comisión para los temas de reconstrucción, y no es que de alguna manera se está trasladando plata de la reconstrucción que se administra a través del Fondo de Emergencia a las municipalidades, para dejarlo bien claro. Esto es un poquito diferente porque procede, voy a adelantarme aquí, procede de este artículo de la ley, que es el artículo de la ley 84-88, el artículo 46, y este artículo lo que permitía a la Comisión de Emergencia es lo siguiente: terminado el año fiscal, las instituciones todas, incluidas las municipalidades, calculaban el superávit libre y total, y de ese superávit libre y total, la Comisión de Emergencia recuperaba como si fuera una especie de impuesto del 3%. Las municipalidades y el resto de las instituciones estaban en la obligación de hacer ese traslado a la Comisión de Emergencia. ¿Para qué utiliza la Comisión de Emergencia este 3%? Entre otros recursos que también recibe. No son los únicos que recibe la Comisión. Estos recursos los utiliza la Comisión de Emergencia para su labor ordinaria. No es estrictamente para el tema de atención de emergencias. Entran al fondo de emergencias, pero la Comisión de Emergencia tiene la potestad de presupuestarlos para atender las actividades ordinarias de la Comisión, que tienen que ver con todo el fomento, digamos, a procesos de organización del país, en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en labores que no se limitan a lo que es la respuesta a emergencia, sino también a todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo. Bueno, entonces se producía ese superávit, la Comisión de Emergencia lo recibía y al año siguiente estábamos en posibilidad de presupuestarlo. Dado que tenemos un techo fiscal para gastar recursos, siempre había algún dinero que no, de este 3%, que no se disponía en la labor ordinaria de la Comisión de Emergencia. La labor ordinaria es el gasto operativo, administrativo, ordinario de la Comisión, y entonces algún dinero quedaba en el fondo. Entonces la Comisión de Emergencia tomaba ese recurso y con esto respaldaba un poco lo que es la atención de lo que ustedes conocen, la mayor parte de las municipalidades, como primeros impactos producto de situaciones de emergencia local que hay, que en el artículo 15 de la ley 84-88 faculta a la Comisión de Emergencia que, sin haber una declaratoria de emergencia, podemos apoyar la atención de emergencias locales. Entonces, para que ustedes vean, digamos, los dos elementos que financiamos nosotros con este 3%. Bueno, ¿qué sucede? Que voy a decirlo así como un poquillo de chisme. Algunas municipalidades se fueron atrasando con el tema de la entrega de este superávit, y un día de tantos la Contraloría y luego el Ministerio de Hacienda nos jaló las orejas y nos dijo que nosotros cumplíamos una función como de un órgano que recoge un impuesto, y que si no recogíamos, si no demandábamos, si no procesábamos
a las organizaciones que nos debían plata atrasada, pues estábamos haciendo un incumplimiento y nos dieron hasta un plazo para cumplirlo, porque si no, entonces íbamos a quedar, íbamos a ser sancionados. Entonces, muchas municipalidades recibieron cartas de la Comisión de Emergencia demandando que hicieran retrospectivamente el cálculo de ese 3% del superávit libre y nos lo tenían que pasar. Entonces, bueno, algunas municipalidades lograron ponerse de acuerdo, accedieron a los diputados y los diputados tuvieron la gentileza con las municipalidades de hacer una modificación a la ley 8488, básicamente del 46 bis, del 46 salió el 46 bis. El 46 bis lo que hizo fue básicamente, en esto se resume un poco lo que dice el 46 bis, que es que tiene 4 puntos que, o sea, es un párrafo largo, aquí está dividido en 4 puntos, de acuerdo, separados por punto y seguido para ver qué es lo que dispone el 46 bis. Y es que básicamente nosotros diríamos, le quitó a las municipalidades la responsabilidad de trasladarle esa plata a la Comisión de Emergencia. Pero los diputados se pellizcaron y les pareció conveniente que el espíritu de ese 3% no se perdiera y que se pudiera lograr que las municipalidades siguieran utilizando esos recursos en los fines para los cuales inicialmente estaban previstos. Y entonces dispuso que este recurso no se le pasaba a la Comisión de Emergencia, pero tampoco era que quedaba lapidado como un tema de superávit libre que luego quedaba ahí en reserva para el gasto de la municipalidad, sino que este 3% la municipalidad tenía que usarlo en las labores que tenían que ver con el tema de gestión de riesgo. Y vean que estoy insistiendo mucho en las labores de gestión de riesgo porque aquí hay otro elemento que quisiera clarificar con la mayor parte de ustedes. Este recurso no es estrictamente para la atención de emergencias, es para las labores también de prevención que la municipalidad desarrolla. El artículo 25 de la ley 84-88 establece una responsabilidad de todas las instituciones del Estado de abordar los temas de la prevención del riesgo de desastres. Y concretamente en el artículo 46 dice que las municipalidades deben presupuestar recursos para la prevención y para los preparativos de emergencia. Entonces, aquí tienen los recursos con los cuales pueden cumplir con lo que dice el artículo 45 y el 25. Bueno, sabiendo, por supuesto, que hay un elemento importante, que hay unas municipalidades donde ese superávit representa un recurso muy pequeño y que, por supuesto, hay que ajustarlo con más dinero del presupuesto de la municipalidad, porque no alcanzaría. Aquí se dio una situación un poco perniciosa que yo nada más voy a comentarles también, así como para hacer un poco de fisga en el tema, y es el siguiente: antes la Comisión de Emergencia recogía este 3% del superávit que reportaban todas las municipalidades y todo entraba a una única olla, que llamemos fondo de emergencia. Y entonces, cuando había una necesidad que atender por primer impacto de cualquier municipalidad, indistintamente de la municipalidad que fuera, los recursos se utilizaban para contribuir con la municipalidad en aquellos asuntos. Es decir, si ustedes lo notan, entonces teníamos una municipalidad que por tener un presupuesto bajo y poco superávit, al final nos entregaba poco dinero, y otras municipalidades que son más grandes y entonces el superávit es mayor y entonces no entraba al fondo de emergencia. Entonces, ¿cómo es que llama? Al fondo de emergencia entraba una cantidad, digamos, importante de recursos de unas municipalidades que eran las que más aportaban y otras que menos, pero luego, cuando se trataba de atender las municipalidades, el régimen partía por parejo. Entonces, si ustedes razonan, lo que estoy queriendo decir es que había como un principio redistributivo en esos recursos del superávit, porque nos permitía atender por igual a cualquier municipalidad indistintamente del aporte que hubieran hecho. Ahora no. Ahora las municipalidades que más superávit generan, es decir, que más presupuesto generan, pues evidentemente tienen más recursos para hacer gestión de riesgo que en el pasado. A veces cuando promovemos este tipo de ajustes en las leyes no nos damos cuenta de los efectos posteriores que van a tener, porque suena como muy favorable el tema de que yo me dejo el 3%, pero si resulta que el 3% que me estoy dejando es muy poquito en comparación
con las necesidades que tengo como municipalidad, sobre todo en la atención de emergencias, pues nos damos cuenta que las circunstancias anteriores les favorecían más, ¿verdad? Pero dejemos ese tema ahí nada más como una observación de que a veces hay que hacer el cálculo de manera adecuada para saber las implicaciones que tiene. Entonces, lo que dice este artículo 46 dice es muy claro, el 3% las municipalidades lo calcularán del presupuesto libre, que corresponde al cálculo que se hace en el artículo anterior, a partir de la liquidación presupuestaria al 30 de junio del año en curso, habiendo concluido los compromisos, es decir, es el superávit calculado más la atención de todos los compromisos que hayan incluso pendientes en el primer semestre del año siguiente, ¿verdad? Y considerando todo eso, se hace el cálculo y, o sea, se hacen las disminuciones y se determina entonces cuál es el monto, ¿verdad? Y entonces de los compromisos efectivamente adquiridos del periodo anterior en concordancia con lo que permite el artículo 116 de la ley 7794, que es la que ustedes conocen, ¿verdad? Que es la del Código Municipal. Y luego, bueno, ¿para qué van a ser utilizados estos recursos? Los recursos son ejecutados por el ente municipal. Otro tema que también hemos tenido que aclarar con algunas municipalidades, no es plata que le pasan a la comisión de emergencia, ya no la pasan a la comisión de emergencia. Esta plata la dejan se la deja a la municipalidad y debe ser utilizada exclusivamente, y pone aquí dos conceptos que ahorita vamos a desarrollar, en desarrollo de capacidades técnicas y en los procesos municipales de gestión de riesgo. Nosotros hemos hecho una división clarita, que ustedes lo van a ver ahora, de qué significa capacidad técnica y procesos municipales. Vamos a estar identificando con capacidad técnica todos los procesos hacia adentro que deben ser financiados de mejora de la capacidad de la municipalidad, procesos organizativos, operacionales y demás que tenga la municipalidad dentro. Y los procesos municipales de gestión de riesgo son los procesos de servicio que desarrolla la municipalidad, donde van a desarrollar actividades relacionadas con la gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo se resuelve en dos conceptos que en la ley están muy claros, que son labores de prevención y labores de atención, ¿verdad? Y dice, incluidas aquellas no amparadas a un decreto de emergencia. Aquí hay una dificultad con la redacción de la ley del 46 bis, porque a la prevención se junta la labor de preparativo para la atención de emergencia. Y luego nos dice aquí, incluidas aquellas que no amparadas a un decreto de emergencia. En realidad se los voy a decir ahí por lo que ahorita vamos a razonar en la ley. Hay una forma distinta de atender las emergencias cuando no son declaradas emergencia o estado de emergencia, ¿verdad? Que se emite un decreto, y hay una forma de atender las emergencias perdón, hay una forma de atenderlas cuando hay declaratoria de emergencia, hay una forma de atenderlas cuando no son declaradas emergencia. Entonces, si estos recursos también son orientados a la atención de emergencias, lo que ustedes deben interpretar es básicamente que son recursos para que la municipalidad pueda atender sus emergencias cuando no hay una declaratoria. Porque ahorita vamos a hablar de qué pasa cuando sí hay una declaratoria y cómo es que se podrían utilizar estos recursos. Pero de momento es básicamente decirles que estos recursos también pueden servir para que ustedes puedan tener con qué atender las emergencias locales que se presentan. Pero la observación importantísima es que siendo gestión de riesgo no puede ser limitado solamente a la respuesta a emergencias, también es para la prevención. Bueno, el otro punto aquí es que dice que las municipalidades crearán un fondo propio para estos mismos efectos, y los recursos de ese fondo se regirán por los principios de presupuestación anual y por lo tanto lo que no ejecuten al final de cada ejercicio económico no se constituirá en un superávit. Esto tiene sus elaboraciones importantísimas porque hay como 3 o 4 cosas aquí que sobre todo ustedes nos han pedido aclarar. Lo primero es la creación del fondo. De hecho, la Contraloría les pidió a ustedes que dieran cuenta de cómo estaban utilizando estos recursos, y en un momento determinado la misma Contraloría se puso a preguntarnos a nosotros que si habíamos dado alguna orientación para la creación del fondo propio. Porque entonces pareciera que antes de poder disponer de los recursos que este superávit genera,
el primer paso por parte de la municipalidad era crear ese fondo. Y literalmente en ninguna de las municipalidades el fondo había sido creado. Entonces nosotros mismos, permítanme decirlo, nos llevamos la sorpresa porque para nosotros era nada más un tema. Por ejemplo, para el caso particular mío, yo nada más creía que el recurso del superávit que se había generado el año anterior, nada más lo incorporaba en este nuevo presupuesto y lo ejecutaba como parte del proceso de gestión de riesgo. Con una lectura más pormenorizada, me doy cuenta de que no. Los recursos de este superávit pasan a un fondo, de la municipalidad. Si ustedes revisan el decreto que estamos acá discutiendo, dice un fondo de gestión de riesgo, no es un fondo de emergencia y ni por asomo se asemeja al Fondo Nacional de Emergencia. Les voy a explicar por qué. Porque el Fondo de Emergencia que tiene la Comisión de Emergencia se rige por lo que se llaman mecanismos excepcionales de uso de recursos. Habiendo declaratorias de estado de emergencia, lo que aplicamos nosotros como Comisión de Emergencia en el uso de los recursos del fondo son una excepción a todos los que son los principios de presupuestación. Es decir, el fondo de emergencia, la condición de emergencia, para efectos de la atención de emergencias, está exento de todas las reglas presupuestarias que ustedes conocen. Nosotros lo ejecutamos a partir de un reglamento que tiene la Comisión de Emergencia, cómo se utilizan los recursos, con fines de ser muy expedito y muy ágil en la ejecución de los recursos. Entonces, no hay que elaborar un presupuesto, no hay que elaborar un plan operativo, no hay que asignar recursos de manera específica. Eso estoy hablando de la Comisión de Emergencia. Pero ustedes, con respecto a este fondo, sí tienen que hacerlo, sí tienen que elaborar. Vea que aquí en esta parte dice que se rige por principios de presupuestación plurianual, lo cual nos lleva a razonar que hay necesidad de que ustedes cuenten con un plan para poder ejecutarlo. Entonces, no es el fondo de emergencia, no opera como el fondo de emergencia. Deriva en un control presupuestario parecido e igual, en el mismo tono que el presupuesto ordinario de la municipalidad, y es más, incluido en el presupuesto ordinario de la municipalidad. Pero tiene una característica, que es la parte final, que se utilizan y si sobra algo, incluso el dinero que ya presupuesté para ejecutarlo, al final no entra dentro del cálculo del superávit, sino que se queda como parte del fondo para seguirlo ejecutando. Entonces, bueno, las municipalidades que logran juntar una gran cantidad de recursos, del 3% del superávit, y al final del siguiente año no lo logran ejecutar, pues lo tendrán disponible para los siguientes años. Es como una reserva que se puede ir aumentando, ¿verdad? Porque no se reporta como parte del superávit. Y esto es bastante importante que se tenga presente, ¿verdad? Y por supuesto se acumula también el superávit del periodo del año vigente. Entonces, claro, suena muy bonito y pareciera que entonces jalamos mucha plata, pues nosotros sabemos que hay municipalidades que en realidad lo que generan por superávit es bastante poco, ¿verdad? Lo que sí es cierto, hay un elemento adicional que nosotros discutimos el año pasado, y es que las municipalidades que tuvieran pendiente haber hecho ese cálculo del superávit y que por lo tanto no lo dispusieron, como señala el artículo de la ley, pues tenían que calcularlo desde el año en que este artículo cambió y acumularlo en el fondo de gestión de riesgo para poder atenderlo. Y bueno, el otro elemento es que como digo yo, la Asamblea Legislativa nos involucró a nosotros porque no fuimos nosotros lo que lo pedimos. De hecho, una cosa totalmente importante que ustedes lo sepan es que nosotros no intervenimos en absolutamente nada del proceso de aprobación de este artículo. Cuando nos enteramos de que este artículo había sido aprobado, ya todo había estado hecho, o sea, no fuimos parte. Entonces, para aclarar que no fue la Comisión de Emergencia la que pidió que ustedes estuvieran en la obligación de certificarnos a nosotros el uso de los recursos, pero así quedó en la ley, entonces por eso estamos haciendo este trabajo. Y bueno, y dice que es en el mes de febrero. Aquí tenemos un inconveniente y lo hemos conversado Alejandra y yo por lo siguiente. Si ustedes ven, aquí dice que es a partir de la liquidación presupuestaria al 30 de junio del año en curso.
lo cual debería suponer que cualquier reporte que ustedes nos hagan del uso que se haya hecho debería ser después del 30 de junio. Pero resulta que aquí dice que a más tardar el mes de febrero tienen que darnos el reporte. Entonces la pregunta es, ¿cuál reporte es el que nos tienen que hacer? No puede ser el 30 de junio porque todavía no se ha terminado de liquidar. Y esto es muy razonable, y es que todavía en el primer semestre, ahora incluso un compañero, no sé si estará acá en el webinar presente, pero de Nicoya me hacía la observación de que ellos liquidan al 30 de junio, entonces lo que nos pueden reportar es la liquidación al 30 de junio del año pasado, ¿no? Y tiene toda la razón, o la liquidación o el cierre al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, merece un poquito de clarificación de parte de la Comisión de Emergencia cuál es el reporte que vamos a pedir en el mes de febrero, si la liquidación al 30 de junio del año pasado o la ejecución al 31 de diciembre, ¿verdad? Y eso lo vamos a aclarar en una comunicación posterior porque se nos quedó ahí. En la nota que mandamos, creo que tenemos ahí una pequeña confusión, culpa de este tema de la diferencia de fechas, ¿verdad? Porque nos dice que ustedes tienen que reportarnos en febrero. Entonces, ¿qué será lo que nos tienen que reportar en febrero? El cierre a la liquidación del 30 de junio del año pasado, o vamos a pedirles lo que corresponde a la ejecución presupuestaria el 31 de diciembre. Vamos a razonarlo y lo conversamos luego con ustedes. Y este reporte entonces va a tener luego ahí algunas consideraciones. Bueno, vamos a ver. Entonces, esto nos llevó a la necesidad de discutir nosotros cómo regulábamos este tema para, sobre todo, y esto lo voy a decir, no fue una intención de la Comisión de Emergencia pretender regular esto, es que empezaron a darse muchas dificultades de comunicación entre las municipalidades y la Contraloría. La Contraloría, voy a decirlo así, aprovechando que no está en el webinar, ¿verdad? Dio algunas orientaciones muy erráticas alrededor de cómo disponer de estos recursos, con unas interpretaciones de lo que debía ser el tema de gestión de riesgos sin un criterio técnico robusto que la Comisión de Emergencia tenía que dar, y entonces orientó a algunas municipalidades en un sentido y a otras municipalidades en otro, y entonces terminaron las municipalidades preguntándonos a nosotros algunas cosas de en qué podían, por ejemplo, disponer los recursos y por qué la Contraloría les decía una y otra cosa. Entonces nosotros tuvimos una conversación con personeros de la Contraloría y llegamos a la conclusión de que lo mejor era que la Comisión de Emergencia dictara algún tipo de disposición, y nuestro asesor legal recomendó que, como es un artículo inserto en la ley 84-88, que la responsabilidad reglamental es de la Comisión de Emergencia, entonces le tocaba a la Comisión de Emergencia reglamentar. Entonces, bueno, esto que está aquí son los contenidos del reglamento que se elaboró, y básicamente, aunque se llama reglamento, en mi perspectiva, para que ustedes tengan tranquilidad, es una especie de guía de orientación de cómo utilizar los recursos y de cómo proceder en todo esto. Todavía vamos a tener algunos ajustes y preguntas que hacer en torno propiamente al tema de administración de recursos, que ahí nosotros no somos más que decir, no somos los especialistas, diremos, no somos los responsables de orientar a ninguna institución en cómo presupuestar. De hecho, algunos de los directores financieros que están acá en el webinar posiblemente sepan mucho más que nosotros, posiblemente no saben mucho más que nosotros de cómo se gestionan los recursos municipales. Entonces es la Contraloría y Hacienda la que nos van a ir diciendo algunas cosas de cómo trabajar las cosas, que nos las dijeron en una parte de lo que aquí está mencionado. Entonces, el primer capítulo, que es de disposiciones generales, tiene un objetivo, y básicamente es regular lo que dice este 46 bis, ¿verdad? Y se hace extenso porque de una vez marca la pauta en torno a lo que dice el artículo 46 bis, que es que se destinará al fortalecimiento de la capacidad técnica y los procesos municipales de gestión de riesgo, a la prevención y atención de emergencia, incluida aquellas no amparadas a decretos. Pero aquí lo que dice es,
bajo marcos de presupuestación plurianual habilitada en la misma ley, los principios constitucionales de presupuestación. Estos fueron criterios que nos aportó la gente de Hacienda y las leyes que ustedes conocen, ¿verdad? Y entonces aquí hay esto porque ahorita van a ver en el desarrollo de la ley que lo que nos exigió el Ministerio de Hacienda y un poco conversado con la Contraloría es que como hay alguna imprecisión sobre el tema de la construcción del fondo, lo que tenga que ver con la construcción y uso del fondo tiene que estar regulado por principios de presupuestación que están aquí planteados, como la ley de, la ley de, ¿cómo es que llama? De presupuestos públicos, la ley de administración financiera y presupuestos públicos y la ley de manejo eficiente de la liquidez del sector público. Y ahora les voy a decir las implicaciones de esta ley de manejo eficiente de la liquidez. Bueno, y el alcance entonces es para todas las municipalidades y consejos de distrito, a la Comisión de Emergencia lo que nos toca y al Ministerio de Hacienda por lo que tiene que ver con el tema del manejo de los recursos que ahorita lo voy a mencionar. La procedencia de los recursos ya ha quedado súper claro, nada más que aquí vienen algunas precisiones de lo que significa el superávit específico, el superávit libre y la estimación del superávit, que son criterios que básicamente están en legislación de la Contraloría. Cuando nosotros tratamos de poner en el reglamento algunas disposiciones sobre el tema del cálculo del superávit libre, entonces la Contraloría nos brincó y nos dijo que en lo que tenga que ver con la estimación del superávit y de ahí el superávit libre y para derivar de ahí el 3%, es la Contraloría la que les tiene que decir a ustedes cómo es que se hace ese cálculo, que ya creo que se los ha dejado bastante claro en algunas disposiciones que tienen la Contraloría. Les voy a decir que inicialmente las habíamos incorporado en el reglamento y la Contraloría nos pidió que lo quitáramos porque nos dijo que, y tienen razón, que no podía quedar en el reglamento porque de vez en cuando ellos dictaban algunas disposiciones, o sea, cambiaban en algún sentido las disposiciones, hacían algunos ajustes y que entonces que eso no estaba escrito en piedra y que eventualmente la Contraloría podría dar un criterio diferente de cómo hacer esos cálculos. Entonces, entenderán ustedes que para nosotros era importante eso y básicamente, entonces entiendan ustedes que lo que tiene que ver con la estimación del superávit siempre va a ser lo que la Contraloría disponga porque a ustedes los rige la Contraloría. Entonces, no somos nosotros los que nos metemos en ese campo. Bueno, es muy sencillo el procedimiento, ¿verdad? Una vez que se calcula ese superávit libre, debe existir una cuenta para crear el fondo, debe crearse una cuenta específica y los recursos quedan en el fondo para la ejecución, para su ejecución y si al final de la ejecución hay un remanente, igual vuelve al fondo. Y cuando la Contraloría se los pida, nosotros no podemos decir que le certifiquen a la Contraloría, pero si la Contraloría les llega a pedir cuánta plata hay en ese fondo, cómo lo han manejado, etcétera, pues les toca a ustedes hacerlo. Aquí un tema importante y es el tema de la operatividad del fondo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, hay un tema aquí que no está en la presentación y si está adelante, luego me voy a corregir. Y es lo siguiente. Nosotros, algunas de las municipalidades les habíamos dicho, porque algunas no tenían experiencia en torno a cómo administrar un recurso que se llama fondo, porque en general la pauta a nivel presupuestaria en el sector público es de que no debe existir ningún fondo, ¿verdad? Y los recursos van directamente a un esquema de presupuesto. Pero por esta ley que mencionaba acá, esta ley de manejo eficiente de la liquidez del sector público, se han fijado algunas reglas en torno al tema de esos recursos que quedan a disposición de las instituciones, que son fondos. Vean, nosotros, un fondo, cuando utilizamos la palabra fondo, podemos hablar de un mecanismo de reserva, es decir, de una plata guardada para un fin específico, etcétera. Entonces son fondos, esto debe entenderse como una especie de fondo de uso específico. Y el uso específico es la gestión de riesgo por parte de la municipalidad. Entonces, la municipalidad tiene que disponerlo. Entonces, la pregunta que nos vino
que nos vino de parte de algunas municipalidades, ¿dónde lo coloco? Y entonces nosotros de manera muy alegre, recordando viejos esquemas de la administración del fondo de emergencia, dijimos, es muy fácil, abran una cuenta en el banco, en cualquier banco que ustedes tengan los recursos, y los empiezan a disponer y presupuestar desde ahí. Pero cuando esto lo llevamos a aprobación de junta y estaba el viceministro de Hacienda, inmediatamente pegó el brinco. Y dice, no, 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 por la ley de equilibrio fiscal, perdón, de liquidez, de manejo eficiente, la liquidez del sector público, ahora eso es diferente. Con el concepto de manejo eficiente, todos los recursos del Estado tienen que partir del principio de caja única. Entonces, básicamente lo que nos dijo Hacienda y se puso en el decreto es que esos recursos que van a constituir el fondo se llevan a una cuenta que el Ministerio de Ciencia, perdón, que el Ministerio de Hacienda le va a abrir a cada municipalidad en caja única para que administren ahí los recursos. Eso es básicamente que si mientras ustedes gastan hay algún tipo de rendimiento y demás, pues el recurso lo va a ¿cómo es que llama? A tener el Ministerio de Hacienda como un principio de control de las finanzas. Y entonces sí, digamos, Hacienda les va a cuidar la plata mientras ustedes no lo ejecuten, es un poco lo que estoy diciendo. Y la diferencia, lo que ya hemos dicho a lo que estamos diciendo ahora, es que entonces ahora esto se va a manejar en una cuenta del Ministerio de Hacienda. Habíamos querido y pedimos que estuvieran por acá en el webinar algún funcionario del Ministerio de Hacienda, pero no fue posible la coordinación. Pero les estamos pidiendo que nos manden una disposición por escrito que pueda ser comunicada a ustedes de cómo es que ellos pretenden hacerlo, pero básicamente deriva de una comunicación entre ustedes y el Ministerio de Hacienda la creación de la cuenta en la cual se van a administrar estos recursos para que ustedes los puedan disponer. Bueno, entonces eso es, digamos, lo más relevante del cambio que hoy en día tenemos. O sea, sí existe la construcción del fondo. La diferencia de lo que pudimos haber hablado del pasado es que ahora este fondo se va a manejar en una cuenta del Ministerio de Hacienda dentro de Caja Única, dentro de Tesorería Nacional, ¿verdad? A nombre de ustedes, a disposición de ustedes, con todas las reglas que la ley está indicando. Entonces, aquí viene otro tema importante, aparte de lo primero entonces es la constitución de ese fondo y luego planificar los recursos bajo los principios plurianuales. Teníamos un problema porque si ustedes revisan los lineamientos en general de presupuesto y planificación del sector público, básicamente lo que haya dictado el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación o la Contraloría, todo el mundo está enamorado con la idea de empezar a trabajar la planificación plurianual, avanzar de un modelo de planificación operativa anual a un modelo de planificación plurianual. Y entonces hay algunos documentos doctrinarios en términos del deber ser, de la posibilidad de trabajar con eso, pero no se dictan lineamientos específicos para poder entender en qué consiste el planeamiento plurianual. Al final yo llego a la conclusión de un tema y es que básicamente por cómo se estructura el fondo de emergencia, efectivamente el mejor mecanismo para poder hacer la asignación de los recursos a un esquema presupuestario es un presupuesto plurianual, pero no le han dado a las municipalidades ni a ninguna institución una pauta específica, ¿verdad? Así no sé, tan grande como decir, de ahora en adelante se rompe con el esquema de presupuestación anual y vamos a ir a un presupuesto plurianual de 3 años. Eso no ha ocurrido. Entonces, nos sigue rigiendo, y esto es importantísimo, nos sigue rigiendo la planificación anual, planeamiento operativo. Sin embargo, para efectos de cumplir con lo que la ley dice, nos vamos a dar cuenta de que a las municipalidades y al sector público a veces hay algunos documentos que nos rigen que tienen una visión estratégica de más de un año, ¿verdad? Con ciertas orientaciones, ciertas líneas de política que nos permiten pensar, proyectar, delimitar metas para periodos que van más allá de un año. Entonces, si bien luego, al final de cuentas, para efectos de presentar los presupuestos, tengo que reducir el alcance a lo que se hace en un año,
queda, digamos, como una especie de, de espera, ¿verdad? O de pendiente la ejecución que tendrá que darse en los siguientes años para cumplir con la totalidad de lo que estoy planificando. Entonces, nuestra propuesta es que efectivamente dentro de las municipalidades se elabore un plan bastante básico respecto al uso que se quiere dar a los recursos con un horizonte a más de un año y que para efectos de eso tengan en consideración las municipalidades algunas cosas que nosotros podemos aportarle. No exclusivo. Ustedes pueden buscar otros elementos adicionales, por ejemplo, si una municipalidad tiene un plan estratégico municipal y ahí hay algunas cosas relacionadas con los temas de gestión de riesgo, pues entonces ahí pueden llegar a considerarlo. Pero la ley 8488 dice algunas cosas. Primero, las orientaciones señaladas en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Nosotros, la Comisión de Emergencia, para muchos de ustedes no es desconocido que la Comisión de Emergencia convoca y cada 5 años actualiza el Plan Nacional de Gestión de Riesgo. La semana pasada hicimos el lanzamiento del Plan Nacional para el periodo 2026-2030, entonces está fresquito, y ahí hay algunos compromisos para las municipalidades. El proceso de consulta que se hizo con las municipalidades surgieron algunos compromisos para ese periodo de 5 años. Entonces, ahí hay unos criterios de metas y acciones a desarrollar, acciones estratégicas para 5 años. Pero igual puede ocurrir que en el plan operativo de ustedes, el plan estratégico institucional de ustedes, se encuentren algunos compromisos que también tengan un horizonte de tiempo similar en la naturaleza de cosas que está vinculada con gestión de riesgo. Igual, algunas municipalidades han venido trabajando planes de adaptación al cambio climático y hay mucha afinidad de las actividades en relación al tema de adaptación al cambio climático que puede ser considerado como parte de una propuesta de trabajo extra. Y a eso se suma que posiblemente la municipalidad tenga algunos proyectos de desarrollo local, no sé, en edificaciones, carreteras, etcétera, donde, por ejemplo, sea prudente la consideración de algunos elementos sobre riesgo y entonces también podrían ser considerados. Entonces, lo que nosotros les proponemos es que para efectos de disponer el uso de los recursos, cuenten con un pequeño instrumento que haya identificado, que haya hecho una especie de escaneo de todos esos instrumentos donde hay compromisos de la municipalidad que pasan más allá de un año, de un plan anual operativo, que lo incorporen en un documento y con el cálculo y proyección de los dineros que van a tener por el superávit, pues ¿cómo es que llama? Que lo señalen como las actividades que van a desarrollar. Y eso para efectos de luego poder rendir cuentas del uso final de los recursos, a ver si realmente estos recursos están contribuyendo a reducir el riesgo de desastres. Ok, el otro elemento es lo que hace un rato le mencionaba, y es que los recursos se pueden utilizar en la atención de emergencias declaradas. Sí, a ver, los recursos literalmente desde el fondo de ustedes pueden disponer algunas partidas para lo que tiene que ver con el manejo de emergencias. Lo que pasa es que no pueden improvisar el uso de esos recursos en el momento que la emergencia se presenta. Tienen que presupuestar recursos. Entonces, ese presupuesto de recursos pueden hacerlo por muchas vías que ustedes, los que saben aquí de contratación, pueden manejar mejor que yo. Por ejemplo, si ustedes están habituados a que la municipalidad aporta a gente afectada por emergencia algún tipo de habituallamiento, pues entonces hacer las adquisiciones como un mecanismo de reserva para poner en sus bodegas, ¿verdad? Para cuando la emergencia se presente. O, por ejemplo, para la adquisición de equipo relacionado con la atención de emergencia. O lo que nosotros hacemos, nosotros cuando aportamos algunos suministros a los comités de emergencia, esos recursos que no siempre están en bodega, en realidad están en contrataciones, ¿cómo es que llama? Por demanda, que nos permite tener una contratación con algún proveedor de algún recurso que eventualmente vamos a usar, como no sabemos la cantidad ni el momento en que lo vamos a utilizar, entonces hay una contratación por demanda que nos permite en el momento de la emergencia poder disponer de los insumos que se ocupan para poder dar atención a la emergencia. Por ejemplo, nosotros tenemos ese tipo de contrataciones en espumas, en cobijas, en alimentos
y en algunos otros tipos de artículos, ¿verdad? Entonces, podrían perfectamente ustedes comprometerse por unas contrataciones por demanda para lo que tiene que ver con la emergencia locales. Pero si se trata para ya atender algo más serio, producto de una declaratoria de emergencia, el mecanismo es muy diferente, porque ninguna ley faculta a una municipalidad a manejar recursos por vía de excepción. La única institución que está, ¿cómo es que llama?, autorizada por ley para administrar recursos por excepción es la Comisión de Emergencia a través del Fondo de Emergencia. Entonces, si alguna municipalidad pretende atender una emergencia por la vía de excepción, entonces los recursos necesariamente, sí o sí, están obligados a pasárselos a la Comisión de Emergencia, es decir, al Fondo de Emergencia, en cuyo caso la municipalidad luego actuará como unidad ejecutora de la Comisión de Emergencia para desarrollar las obras, pero los recursos estarán administrados por la Comisión de Emergencia. Para declaratorios de emergencia, las municipalidades podrían decir, no voy a pasarle los recursos a la Comisión de Emergencia, pero aún así quiero utilizar los recursos para atender la emergencia, los eventos grandes, porque la plata me alcanza, pero yo quiero tener el control de esa plata. Entonces se lo dejan, pero lo que va a ocurrir es que no pueden aplicar los mecanismos de excepción, la ejecución, la contratación, sino que tienen que proceder con mecanismos ordinarios de contratación, tal y como es lo normal, haciendo incluso las modificaciones o presupuestos extraordinarios para poder asignar los recursos a lo que vaya a corresponder, ¿verdad?, para poder terminar de ejecutarlos en la situación de emergencia. Es decir, el traslado al fondo de emergencia es el trámite más rápido para poder disponer de los recursos para tener una situación de emergencia grande. Pero si no lo quieren hacer, pues tienen que pasar por todo el trámite de hacer extraordinarios para poder asignar los recursos a la obra que producto de la emergencia se requiere y poder atenderlo. Pero son decisiones estrictamente municipales donde la Comisión de Emergencia no les puede dar una pauta en específico. Ok. Vamos nada más ya a los capítulos que tienen que ver con el tema de las orientaciones para uso, que es mucho lo que muchas municipalidades nos han preguntado. La ley en el artículo lo que dice es que los recursos serán usados exclusivamente para la capacidad técnica, para mejorar la capacidad técnica y para los procesos municipales de gestión de riesgo. Y dice en labores de prevención y atención de emergencias. Es decir, la gestión de riesgo aquí la dividimos en el concepto de prevención y el concepto de atención de emergencias. Entonces, lo que vamos a tener aquí es una orientación por parte de la Comisión de Emergencia en este reglamento de la naturaleza de cosas que ustedes pueden, digamos, adquirir, contratar con estos recursos para la mejora de las capacidades técnicas en gestión de riesgo por parte de la municipalidad. Entonces, de nosotros ponemos aquí es alguna naturaleza de actividades en las que es posible utilizar estos recursos. Recuerden que desde el punto de vista presupuestario ahora hay que utilizar el clasificador funcional de gastos, entonces ahí es donde ustedes pueden encontrar alguna relación con este tipo de cosas y básicamente es fortalecer la capacidad operativa de la municipalidad, labores, actividades relacionadas con la coordinación interinstitucional, por ejemplo el poder financiar el gasto que implica atender al comité de emergencia, para sus labores de preparación ordinaria, sus reuniones, el cafecito que ocupan, la sala que ocupan, los materiales que ocupan, el aprovisionamiento de equipos y tecnología, por ejemplo, si quieren tener algún tipo de recursos de aprovisionamiento para mejorar su capacidad de dar respuesta, y en los temas de formación y capacitación. Estas son acciones sugeridas. Ustedes podrían ver que se amplíe. En lo único que hemos estado siendo enfáticos por una serie de implicaciones que hemos tenido en el pasado es que estos recursos no sean utilizados en planilla. No es para pagar tiempo extraordinario, ni para pagar contrataciones de personal, ni para pagar viáticos. Porque si esa fuera la razón de uso, tenemos el inconveniente de lo que yo llamo el abuso,
que es que entonces de un pronto a otro se empieza a razonar desde el ámbito municipal que tal actividad, tal tiempo de más que trabajó el funcionario municipal es porque había una emergencia que atender, una emergencia que a veces se justifica como emergencia, una situación que la municipalidad tenía que atender de manera urgente por una respuesta que había que dar a la Contraloría o un proyecto que había que elaborar, etcétera, etcétera, y que eso era una emergencia en el ámbito municipal y que entonces que había que atenderlo así. No es esa naturaleza de emergencias. Las emergencias a las cuales está orientado estos recursos es a emergencias donde hay un fenómeno natural provocado por la actividad humana, lo que sea, que era un caso fortuito, o sea, donde hay implicación de daños, personas heridas, etcétera, etcétera. No las emergencias cotidianas que cualquier institución llega a vivir. Pero entonces resulta muy fácil romper ese límite, esa línea roja, dicen ahora, esa línea roja entre lo que sí y lo que no es producto de emergencia. Y lo que más nos facilita es cuando se da el ánimo de poder pagar elementos de planilla con esta naturaleza de recursos. Entonces, para que lo tengamos claro, nada que tenga que ver con la planilla es parte de lo que puede ser hecho o realizado con estos recursos. Todo es en la perspectiva del servicio que se tiene que brindar. Entonces, aquí está el tema de fortalecimiento de capacidad municipal y estas son nuestras recomendaciones. Ustedes podrían tener alguna idea un poco diferente o más específica en la naturaleza de cosas que esto implica, pero son básicamente pagar las cosas que se adquieren o que se comprometen a pagar que tengan que ver con este tipo de elementos. Y en relación al tema de los procesos municipales de gestión de riesgo, vamos a aclararlo. La Política Nacional de Gestión de Riesgo es una política a 15 años y tiene su plan operativo. En el plan operativo, el plan nacional de gestión de riesgo, que es el plan para implementación o para la ejecución de la política. Ese plan tiene distribuidos compromisos de las instituciones, incluidas las municipalidades, en lo que nosotros llamamos 3 ámbitos. Uno que tiene que ver con la reducción de riesgo, que es mucho, digamos, de ese concepto orientador de la prevención, en el ámbito de preparativos y respuesta y en el ámbito de recuperación. Entonces, las municipalidades tienen compromisos en el plan nacional sobre esto y hay algunos compromisos que son, o responsabilidades que son muy directos, muy específicos de las municipalidades que incluso con plan nacional de gestión de riesgo o sin plan nacional, las municipalidades deberían poder hacerlo. Entonces, aquí de manera muy resumida está la lista de acciones prioritarias sugeridas para que las municipalidades desarrollen cada uno de estos ámbitos. Actividades que tengan que ver con planificación y coordinación, con la gestión comunal y ciudadana, con la integración de la gestión de riesgo en los procesos municipales, donde uno de los aspectos importantísimos, por ejemplo, es la generación de información. Entonces aparece la posibilidad de que las municipalidades desarrollen estudios y evaluaciones de riesgo en el territorio, que se puede utilizar en temas desde la educación a la población, pero también en los planes reguladores, en la información base que tienen ustedes para dar permisos de construcción y en cualquiera de los procesos municipales que tengan que ver con este tema de generación de riesgo. En las actividades relacionadas con temas de cultura de la prevención, donde incluso algunas actividades de orden ambiental pueden estar ahí consideradas, en la instrumentalización de sistemas de alerta temprana, en lo que se les puede ir la totalidad de la plata, que es las obras y medidas de control de amenaza, muy frecuente como una necesidad que tienen las municipalidades, y en la recuperación de zonas de riesgo. ¿Cuáles zonas? Aquellas que, por ejemplo, hay un proyecto habitacional para reubicar una población, un asentamiento informal, y que luego se le demanda a la municipalidad el recuperar aquellos terrenos y darles otra orientación de uso. Entonces, son la naturaleza de actividades, pero vuelvo a decir, estos son nuestras actividades sugeridas. Algunos de ustedes viendo esta diapositiva pueden pensar una cantidad de alternativas mayores de la naturaleza de cosas que se podrían hacer. En preparativos y respuesta, todo lo que tiene que ver con este proceso que hacen los comités de emergencia alrededor de la elaboración del
del plan de emergencia, el plan operativo, etcétera, ¿verdad? Y toda la labor el gasto que puede implicar llegar a desarrollar eso. La formación y entrenamiento no limitada a los funcionarios municipales, porque podría ser parte del componente de la otra orientación que decía, sino también cuando deciden dar algún tipo de formación, capacitación a funcionarios de otras instituciones o de las comunidades. El aprovisionamiento de suministros y equipo, que se parece mucho al lineamiento anterior, al desarrollo de simulacros y simulaciones, a la rehabilitación de servicios críticos y líneas vitales, como parte del proceso de atención de emergencia, y finalmente, en un tema que les ha resultado bastante beneficioso a las municipalidades, porque las municipalidades a veces cuando hay una declaratoria de emergencia, nos hacen un plan de inversión para, por ejemplo, reconstruir un puente, una carretera, hacer un talud, una obra de protección en un río, y se dan cuenta que si se quedan esperando por parte de la Comisión de Emergencia el plan de inversión para hacer los diseños, los estudios y diseños, a veces entonces el proceso de la intervención definitiva se retrasa. Entonces hay municipalidades que aportan recursos y presentan ante la Comisión de Emergencia los estudios y diseños ya elaborados, y entonces centran el aprovechamiento de los recursos del fondo de emergencia propiamente en las obras que ya hay que construir. Entonces existe la posibilidad de que las municipalidades hagan ese tipo de trabajos, ¿verdad? Bueno, y finalmente quedamos en el tema de cómo son los elementos de control y rendición de cuentas. Como hemos dicho, son como una especie de síntesis, ¿verdad? Los fondos del superávit libre deben ser destinados exclusivamente a la gestión de riesgo en referente a la prevención y atención de emergencias, no son para otra cosa. Y es que esto lo voy a reiterar, hay ocasiones en que algunas municipalidades dejan estos recursos que son del superávit, en el pasado ha sido así, los dejan como una especie de asignación libre, y cuando viene el proceso de ejecución del presupuesto, apenas tienen una urgencia, por pequeña que sea, agarran esos recursos y lo utilizan en cosas que no tienen que ver con la gestión de riesgo. Con el cuento básicamente de que era una emergencia y que había que utilizarlo. No. En materia de gestión de riesgo las cosas no se improvisan. Entonces deben estar debidamente planificadas y los recursos deben ser utilizados para lo que corresponde, no para resolver problemas del diario hacer de las municipalidades que efectivamente constituyen urgencias, pero que no se enmarcan dentro del concepto de lo que la política y la ley 84-88 definen como parte de este tema de gestión de riesgo de desastres. A más tardar en el mes de febrero, como dije, deberá certificar a la CNE la ejecución del monto correspondiente al 3% del superávit libre durante el año anterior. Vuelvo a decir, vamos a precisarles a ustedes a qué naturaleza de informe de ejecución corresponde este reporte, siendo que hay dos momentos del periodo fiscal que ustedes hacen unos informes. Luego, nosotros siempre vamos a tener de parte de ustedes, como de cualquier otra institución, un funcionario designado por la máxima autoridad de la institución para que sea nuestro enlace en el sistema de monitoreo y seguimiento, porque lo que estamos queriendo decir con esto es que en los meses de febrero le vamos a pedir a las municipalidades que entren al sistema y que reporten. Entonces tiene que haber una persona oficialmente nombrada para que nos haga ese reporte. Y un tema que la Contraloría no lo sugirió es que aun y cuando el superávit libre ustedes lo reporten en cero, pues ese es el reporte que tienen que hacer. Luego, en la ley 84 y 88 hay un tema que dice que las auditorías internas de las municipalidades, bueno, de cualquier institución, deben fiscalizar que la institución utilice recursos o presupueste recursos para el tema de prevención y atención de emergencias. Entonces aquí estamos recordando esa labor que deben cumplir las auditorías internas, de ver que ustedes estén haciendo un uso correcto y en la orientación que corresponde de los recursos del superávit, del 3% del superávit. Termino con una observación, a ver si era, bueno, ya se me fue. Algo les iba a mencionar de este tema del uso de los recursos, pero se me fue. Don Carlos, ¿Sí?
Disculpe, no sé si tal vez podemos ir cerrando para darles un chancecito a Sí, ellos de que puedan hacer sí, consultas. Ya yo contesté varias del chat. ok, sí. No, ya estamos en el punto último de las disposiciones finales. Eh, bueno, le corresponde a las municipalidades establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para que puedan hacer el reporte y, y eso es básicamente que puedan con eso verificar y que se están cumpliendo el uso adecuado de los recursos. Y listo, eso era la presentación. Ujú. Quedamos ahora para cualquier comentario. No sé si hay alguna consulta en el chat Muchísimas que gracias, haya que don responder. Carlos. ¿Mm? Sí, Muchas bueno, gracias, yo don Carlos. traté de Ale, para que contestar. proceda. Ujú. Sí, proceda con las preguntas. Adelante. Muchas gracias. Yo traté de contestar varias, don Carlos. Algunas yo creo que ya no me estaba dando tiempo, pero bueno, hay una que nos indica don Gilberto Briceño, que dice que cómo deben de proceder aquellas municipalidades que han dispuesto los recursos en una cuenta bancaria durante años anteriores, pero nunca se ha incorporado a la corriente presupuestaria esos recursos. Esa me faltó de contestar. Ujú. Para mí la respuesta es muy sencilla y posiblemente tenga otras implicaciones, pero es básicamente ponerse en orden. El tema es, lo primero es, hay que coordinar con Tesorería Nacional la creación de la cuenta para este fondo, pasar los dineros ahí y, como le dije, calcular lo que está pendiente de integrar como parte del fondo de años pasados y luego iniciar el proceso de asignación presupuestaria como corresponde. Ujú, ujú, Ujú. Doña ujú. Marjorie, bueno, voy a decir las que no he podido ya contestar, pero doña Marjorie nos dice que si el 3% no se podría coordinar con acciones de la CNE, ya usted habló un poco de eso, don Carlos, de que se puede incorporar Sí. el presupuesto de la CNE, pero igual no sé si le quiere indicar algo más a doña Marjorie. Bueno, creo que la pregunta tiene otra orientación y es básicamente coordinar con la CNE. Sí, la coordinación con la CNE los va a llevar a ustedes, o nos va a llevar a nosotros más bien, a recordarles que ustedes tienen unos compromisos en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y lo que a nosotros nos movería o nos llevaría a fomentar es que observen esos compromisos y que planifiquen el uso de los recursos para cumplir con esos compromisos. Esa es la coordinación. Ahora, si es que hay una situación, una declaratoria de emergencia y quieren utilizar los recursos en la atención de la emergencia por la vía de excepción, vienen unas coordinaciones que son diferentes, que es básicamente que, que la municipalidad tendría que aprobar el traslado de los recursos al fondo de emergencia y coordinar con la comisión de emergencia para ese traslado y posteriormente la preparación de los planes de inversión que corresponden para poder ejecutarlo, que es lo que corresponde, ¿verdad? Muchas gracias, don Carlos. Bueno, como estamos a destiempo, vamos a abrir aunque sea unos minutitos por si alguien quiere hacerle la consulta directa a don Carlos. Yo creo que todas las consultas del chat las pudimos evacuar y estas que don Carlos ahorita también nos está diciendo, pero Sí, una Ajá, observación, Ale, ajá. que se me olvidó mencionar, que las municipalidades no se sientan restringidas también porque esto es un error que también se puede cometer, de que piensan que entonces este 3% del superávit es el único recurso que tienen para hacer gestión de riesgo. La Ujú, ujú, municipalidad puede complementar con presupuesto ordinario los recursos que se requieran para algún proyecto más ambicioso que lo que el 3% permite. Y eso tiene que estar bastante claro. No es ujú. que, 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 este, que este artículo de la ley restringe hasta dónde puede llegar, hasta qué monto puede llegar el uso de recursos de esta naturaleza. Sí. Muchas gracias. Ale, que hay otra Tenemos, pregunta en el chat. Ajá. ya tenemos personas con las manos levantadas, Moni, entonces vamos a darles la oportunidad para que podamos escucharlas también. No sé si me puedes habilitar los micrófonos, por favor, para que ellos puedan Sí, también. ya están habilitados, ya los pueden. Muchísimas gracias. Ajá, solamente Entonces activar. sería Evelyn Vargas, por favor. Muy buenos días, amigos. Saludos desde San Carlos. Buenos Ujú. días, Don gracias. Carlos, tengo dos. Uno es un comentario y el otro es una consulta para tenerlo totalmente claro. Uno, con relación a las cuentas en Caja Única del Estado, nosotros habíamos hecho la consulta por otros temas tiempo atrás y de conformidad con la normativa no expresa una obligación tácita de los gobiernos locales, más sí para el resto del Ejecutivo, por la autonomía propia que nosotros tenemos. Y nosotros conversamos también, y nosotros logramos tener inversiones en otras bancas que nos generan mayor rendimiento comparado con Hacienda. Ujú. Entonces, por aquello, claramente no es un tema directo de ustedes, pero de pronto que se puedan verificar. Lo segundo es el tema de remuneraciones. Ahorita estabas hablando del tema de
de que no puede incluirse o que hay un riesgo de que las administraciones lo tomen para gastos de cualquier cosa menos emergencias. En el caso nuestro sí somos muy estrictos con el tema, pero sí estábamos proyectando la incorporación y la apertura de la unidad de gestión del riesgo. Y quizás por la temática de nuestro cantón y lo monstruoso que es, hermoso, bello, divino, pero gigantesco, sí teníamos como objetivo financiarlo de ahí, la persona que trabaje a tiempo completo para gestión del riesgo. Entonces, me quedó por ahí la duda, porque sé que en algunos otros gobiernos locales sí lo tienen, sí financian en parte. Entonces, sí agradezco la retroalimentación en este sentido y feliz día. Bueno, Evelyn, primero, el tema del movimiento de los recursos a caja única no es un tema donde nosotros podamos tener criterio para decirle que usted tiene razón. Y posiblemente usted sentada como funcionaria municipal va a decir, no estoy obligada a pasarlo a caja única. Lo que nos dijo el Ministerio de Hacienda fue justamente que nos obligó a hacer una modificación, un ajuste en la propuesta inicial del reglamento, porque dijo, eso es así. Entonces, nosotros le hicimos caso al ministerio. Básicamente que todos los recursos de cualquier institución, por un principio constitucional de caja única, deben ser administrados a través del fondo, a través de caja única, a través de Tesorería Nacional. Y a propósito de eso, lo que sí conozco yo es la ley de ¿cómo es que llama? De flujo esta ley que hace un rato me mencionaba. Y sí, esa ley es muy categórica en el sentido de que absolutamente nadie puede manejar o administrar recursos y rendimientos por fuera del principio de caja única. Entonces, voy a decírtelo así, yo no me voy a agarrar con vos, pero creo que es un tema a clarificar. La municipalidad con Hacienda para ver hasta qué punto son libres, porque vea que ustedes mismos me están diciendo, porque tenemos otra forma de administrarlo que nos generan mayores rendimientos. Y yo sé que esta ley que tiene que salió era justamente para que esos rendimientos pudieran entrar al Estado para los fines del Estado y que, ¿cómo es que llama? Y que Hacienda lo pudiera garantizar. Entonces, o sea, dicho de otra manera, esa ley era para que fuera Hacienda la que pudiera recibir esos rendimientos y no ustedes o nosotros, porque es que lo mismo nos aplicaron a nosotros con el fondo de emergencia. El fondo de emergencia antes nosotros lo administrábamos directamente y colocábamos nuestros recursos para generar rendimientos y generar reserva para poder atender emergencias. Hoy en día no. Hoy en día los rendimientos los genera el propio Hacienda y los dispone para sus propios fines. Entonces, por ahí lo dejo. Y lo segundo que estabas diciendo, mire, de verdad que es delicado lo que me estás diciendo en relación al tema de que pretendían financiar la plaza con los recursos de superávit. Porque hasta donde yo lo puedo interpretar, no debería ser posible. Porque ¿cómo es que llama? Porque es una cuenta que no es, que no podría, digamos, que nosotros no podríamos ayudar a justificar por esta vía. Ahora, yo le voy a decir, nada está escrito en piedra, porque en realidad nosotros estamos emitiendo el reglamento con un tema de la naturaleza de recomendaciones de las actividades que pueden desarrollar. Y entendemos las implicaciones perniciosas que tienen el pretender administrar planilla con estos recursos. Entonces, no es una recomendación de nosotros utilizarlo para eso, pero si ustedes creen que pueden avanzar en eso y aún así que les quede recursos para poder hacer la gestión del riesgo, plantéenlo, a ver cómo les va. Muchas gracias, don Carlos. Marvin Valverde, por favor, adelante. Buenos días desde la Molina de Moravia. Espero que se encuentren bien. Es lo siguiente, nosotros tenemos el plan de desarrollo cantonal en el cual se estableció claramente de acuerdo a las directrices y generadas tanto por la Contraloría como por Mideplan, lo que es el establecimiento de estrategias de desarrollo, y dentro de eso tenemos la política de riesgo y también tenemos el plan de atención, digamos, que se debe hacer en el cantón a largo plazo. Y se hizo con base también a los lineamientos que dieron ustedes dentro del Plan Nacional de Atención de Emergencias. Dentro de esto, sí me gustaría ver si podemos tener una coordinación con ustedes o con algún personero por ahí para ver de qué manera podemos empatar algunos aspectos, porque es un plan a largo plazo, ¿verdad? Para ver si podemos generar tal vez un tipo de instrumento
para canalizar bien estos recursos del 3%, porque yo creo que está bien claro la orientación, que no debe de tomarse para la parte ordinaria como tal, sino más bien para atender este tipo de emergencias y capacitaciones que se brinden y mejorar, digamos, el manejo tecnológico de esas unidades. Entonces, no sé si es por medio de ustedes o cómo se hace, porque sí me gustaría tener un encuentro y así concretar, digamos, de una forma más integral ese desarrollo del plan estratégico. Gracias. Sí, nosotros estamos pidiendo a la unidad de operaciones, que son los oficiales de enlace, que tengan muy presente estas observaciones que hemos venido haciendo para que trabajen con las municipalidades el tema. Entonces, creo que es a través de los oficiales de enlace que debería darse la asesoría. Si ellos llegan a tener alguna falta de criterio, que no lo creo, pues perfectamente podríamos, conforme vayamos madurando en la aplicación del 46 bis, ver si se pueden hacer algunas sesiones de trabajo. Nosotros tenemos pensado que hay una alternativa también, y es que conforme conozcamos los procesos de avance de distintas municipalidades, ir generando algún tipo de talleres de buenas prácticas, ¿verdad? Y de experiencias para retroalimentarse entre municipalidades el trabajo que están haciendo, porque a veces nosotros pudiéramos querer dar cátedra y nos damos cuenta que hay municipalidades que son más capaces que nosotros para poder decir cómo usar eficientemente esto. Entonces, tenemos considerado la posibilidad de crear algunos espacios de compartir prácticas y, ¿cómo es que llama? Y lecciones de parte de cada una de las instituciones. Muchas gracias, don Carlos. Seguiría don Miguel Arce. Sí, muy buenos días, don Carlos, compañeras. La pregunta es específica. Es respecto al fondo de gestión, que no me quedó del todo claro, don Carlos, si eso hay que seguirlo registrando en los sistemas de Contraloría, porque anteriormente la Contraloría dentro del SIP, si no me equivoco, pues nos daba ahí una opción de registro en ese fondo, pero después ya se hacía la presupuestación directa. Entonces, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos el 3% determinado con el superávit de este año 2025 y que vamos a proceder a hacer un presupuesto extraordinario, incluimos esos fondos dentro de la que ya la municipalidad decida y de acuerdo a los lineamientos que usted nos ha dado, o hay que hacer alguna gestión de ese fondo en los sistemas de Contraloría, don Carlos. Mire, ahí yo tengo un límite que me cuesta romper, porque hemos estado muy en contacto con la Contraloría, tratando de entender cómo es que ellos quieren manejar las cosas, y justamente para poder comunicarlo a ustedes y ser claros en esto, pero la Contraloría nos jaló las orejas, en el sentido de decirnos: no tienen ustedes que decirle a la municipalidad absolutamente nada de la relación con nosotros. Vea que María Alejandra está asintiendo en lo que estoy diciendo. Nosotros nos encargamos de decirle a las municipalidades qué es lo que tienen que hacer para nosotros. Entonces, lo que yo respetuosamente, y lamentablemente no puedo ir más allá, es mejor pregúntele a la Contraloría qué es lo que va a seguir sucediendo ahora, si nada más lo meten dentro del tema del presupuesto o tienen que hacer un registro, porque un año nos dicen una cosa, otro año nos dicen otra. Y nosotros mismos quedamos a veces como con la tabla zafada cuando ustedes nos preguntan alguna cosa y nosotros decimos, y luego la Contraloría les dice algo diferente. Entonces, don Miguel, con todo respeto, es lo que le puedo decir mejor. La consulta de la Contraloría, vea que nos insistieron en que cuando diéramos la orientación, dijo, en relación a todo lo que tiene que ver con el manejo del cálculo del superávit y su forma de presupuestación, es una tarea de nosotros decirle cómo es que tienen que hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Doña Marlene Bolaños. Hola, buenos días. Mi nombre es Marlene Bolaños, de la Municipalidad de Moravia. Soy la gestora hacendaria. Había hecho la consultita por aquí por el chat, pero no vi la respuesta. Si me la brinqué, me disculpan. La voy a volver a hacer. Nosotros nos acogimos al tema de compromisos presupuestarios. Entonces, desde febrero ya sabemos cuál es el resultado del superávit libre. Porque en junio lo que vamos a incluir pues, son los compromisos que no pudimos pagar. Y ya esos compromisos, como decimos nosotros, tienen nombre y apellido. Entonces, correcto, de antemano, en el presupuesto extraordinario 1, incluimos el saldo del fondo que venía de años anteriores y el 3% del 2025.
La pregunta es, ¿podríamos hacer eso? Bueno, el año pasado también lo hicimos. Creo que la consulta está un poco tarde, porque el artículo nos dice que tenemos que esperarnos al corte al 30 de junio, pero el 30 de junio en realidad no va a cambiar porque de ahí no hay ningún superávit libre que podamos disponer, ¿verdad? Entonces, a la consulta, si eso está correcto. Esto lo estamos haciendo, lo hacemos para garantizarle a la compañera de gestión de riesgo la disponibilidad de los recursos, para no tenernos que esperar a un presupuesto extraordinario 2 para meter lo que corresponde a 2025. También en ese caso, con la disponibilidad de los recursos, le comentaba yo a ella que tal disponibilidad que es un poco difícil, porque por temas presupuestarios el fondo hay que distribuirlo entre partidas o dejarlo como fondo. Entonces, ante una eventual emergencia, pues en realidad no tendríamos como una disponibilidad inmediata, puesto que habría que esperarse a una modificación presupuestaria. Entonces, nosotros lo que hicimos, la compañera fue que lo distribuyó en algunas partidas que ella consideraría que se podrían usar en alguna emergencia y pensando, ¿verdad? Ahí o con una eventual, dejamos sin contenido algunas otras que podrían requerirlo, ¿verdad? Entonces creo que ahí se nos pierde un poquito la atención inmediata de alguna eventualidad o alguna emergencia en el cantón. Son dos cositas más. En el tema de la cuenta caja única, sí, muy vivillos. Yo siento que ellos van a ganar ahí con los saldos de las municipalidades, ¿verdad? Hacer sus inversiones. En el caso de nosotros, ya nosotros trasladamos de la cuenta del Banco Nacional a caja única el saldo del fondo que traíamos e incluso ya más bien giramos ahí un compromiso que teníamos, que habíamos comprado un dron que no lo habíamos podido pagar. Entonces ya nosotros estamos haciendo uso de esa cuenta. Y tal vez ahí con lo del señor que hizo la consulta anterior, la Contraloría en las indicaciones hace referencia exclusiva al fondo, tal vez le sirva la información, en el ordinario 2026 dice que el fondo no forma parte de los recursos complementarios, que antes había que llenar ahí una parte en el CIP y que tienen que presupuestarse, incluirse en el presupuesto, ¿verdad? Que el año pasado hicieron un enredo, casi nos hicieron sentir que la plata había que tenerla en una gaveta. Entonces, esas son mis consultas ahí, la ayudadita con eso del adelanto y después las inquietudes ahí de la distribución de los recursos y la disponibilidad inmediata, o más bien no inmediata. Muchas gracias. No, Marlene, la verdad es que eso que usted acaba de decir es como una retroalimentación de cosas de buena práctica que podemos tener en consideración. Sí, efectivamente, ahora que el compañero de Nicoya me llamaba, yo me ponía a razonar que si llegamos al mes de febrero y ya debemos tener una idea, calcular cuáles son los compromisos que tenemos y nada más se reducen esos compromisos y se sabe cuál es el superávit. A mí me parecía como de sentido común. Él me insistía en que tal vez hacía un reporte un poco diferente y le dije que luego íbamos a conversar, pero pareciera que nada más lo que quiero decir es que si esta pauta que ustedes están haciendo parece buena, deberíamos como poder estandarizarla a todas las municipalidades, pero lo que vamos a hacer es, como les digo, revisar un poco cuál fue la forma de comunicación que hicimos y tal vez recomendar la forma adecuada en que se tiene que hacer. Y todo lo demás que nos estás diciendo en realidad es exactamente como la forma, me parece adecuada en que se tiene que abordar. Ahora, creo que hay municipalidades donde hay menos experiencia alrededor de esto y la retroalimentación que podamos llegar a tener de municipalidades que ya van avanzando, pues va a ser positivo, lo cual nos lleva a lo que ya dije, necesitamos un espacio para conversar un poco cómo les está yendo a cada uno. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Buen día para todos. Gracias. Don Luis Porras. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Porras, soy de la Municipalidad de Tilarán. Don Carlos, tenía básicamente dos preguntas. La primera era si se pueden invertir recursos en lo que es, digamos, para la atención de caminos inventariados del cantón, en el sentido de para la prevención de deslizamientos, ¿verdad? En época de invierno, ya sea obras maquinaria para limpieza de canales, cunetas, o demás obras, ¿verdad? Que pueda evitar una futura afectación en algún pueblo, ¿verdad? Eso por un lado. La otra pregunta era si de igual manera, debido a en esta zona de Tilarán, que es una topografía muy variable, ¿verdad?
todos los años tienden a haber bastantes emergencias, entonces quería ver si existe también posibilidad para utilizar recursos para la compra de algún tipo de maquinaria, ya sea un retroexcavador para poder ejecutar obras, ¿verdad? Específicamente para ese tipo de afectaciones durante el año. Gracias. Don Luis, lo que usted me está diciendo me genera, digamos, perdón que diga, algún grado de suspicacia en relación al tema de la responsabilidad que tiene la municipalidad en aspectos de mantenimiento vial, donde el tema de adquisición de equipo y demás es parte de una responsabilidad ordinaria, y la intención, digamos, de utilizar estos recursos en cosas, digamos, que en el ámbito de la gestión vial se han dejado de atender o de comprar. Entonces, lo que puedo uno observar es eso que decía hace rato, o sea, un límite muy estrecho entre lo que es la actividad ordinaria que yo debería tener claro cómo lo voy a resolver y atender para evitar tomar estos recursos y de un pronto a otro darles un uso que se convierte en un elemento de no dar oportunidad a hacer cosas que vayan más allá en la gestión de riesgo. Entonces, me preocupa básicamente que de un pronto a otro el énfasis sea el mantenimiento vial, ¿verdad? Obras que parecieran de mantenimiento vial y no necesariamente la atención de emergencia y la adquisición de maquinaria. Usted me puede decir claramente que es para atender las situaciones de emergencia cuando se presenten, pero si resulta que hay una labor de mantenimiento que hacer en una calle, no van a eximirse ustedes de agarrar esa maquinaria y llevarla allá. Entonces, vuelvo a decir, no puedo venir yo y decirle, no, jamás, no puede hacer eso, pero porque sí lo puede hacer. Las justificaciones y todo lo que corresponda, usted las va a tener para poder utilizar esos recursos en eso, pero el tema es que en materia de gestión de riesgo la agenda es mucho más amplia que el mantenimiento vial y tienen que tenerlo presente para que no se queden sin recursos para hacer algo más allá que por ejemplo están los compromisos con el Plan Nacional, lo que están en términos de demandas que las comunidades tienen de formación, etcétera. Y recordar lo que empecé diciendo desde el principio de la conversación, no todo es respuesta a emergencias. El énfasis que deberíamos tener con el uso de estos recursos es básicamente actividades relacionadas con la prevención. Al final, es la municipalidad la que decide, pero cuando nosotros en un proceso de seguimiento a lo que las municipalidades hacen en materia de desempeño y gestión de riesgo, observemos que hay una municipalidad que movió todos los recursos para hacer para hacer una actividad que perfectamente pudo haber cubierto dentro del ordinario, de la gestión vial, por ejemplo, pues podríamos venir a hacer señalamientos de la necesidad de hacer replanteamientos en el uso de estos recursos. Muchas gracias, don Carlos. Soy muy directo, don Luis, pero tranquilo. Pero es que es la claridad que estoy razonando. Sí. Claro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que logramos contestar tanto a las personas que estaban haciendo las consultas directamente como a las personas que estaban en el chat. Nada más en este momento que ya nos pasamos un poquito, más bien muchísimas gracias por la paciencia y por estar todavía con nosotros. Pero si alguien que en el chat no se le ha dado respuesta, quisiera hacer la consulta a viva voz, este es el momento. Si no, pues al final también vamos a revisar un poquito que todas las preguntas del chat fueran contestadas. Y mandarles también por medio del correo las respuestas, porque ahorita tal vez por la premura, no sé si alguna se nos fue. Nada más indicarles nuevamente, nosotros como la Unidad de Desarrollo Estratégico pedimos siempre que por favor tengan al día la persona enlace municipal. Esta persona enlace municipal no siempre es la encargada de finanzas o la encargada de hacer estos cálculos dentro de la municipalidad, pero lo que sí quiero que sepan es que en el caso del sistema no podemos tener a 5 o 6 personas inscritas, es solamente una persona que sea puente entre nosotros y la municipalidad y que averigüe la información dentro de la municipalidad y posteriormente la pueda incluir en el sistema. La forma de hacerlo es por medio del sistema de seguimiento y monitoreo al plan. Hay una pestaña específica de reporte. Lo único que se les pide es cuánto fue el cálculo, cuánto fue lo ejecutado y finalmente alguna certificación de información que valide lo que están diciendo. Es muy sencillo, pero sí se hace por medio de ese sistema. Nuevamente agradecerles por su tiempo, por la paciencia. Quedamos a disposición si en algún momento tienen alguna otra duda.
Aquí tengo una manita levantada. Adelante, don Gilberto. Buenos días, saludo a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, ok. No, la consulta es desde cuándo se comienza a contabilizar, de qué periodo se comienza a contabilizar el fondo, para ver si nosotros tenemos el registro correcto para la hora de hacer el traslado. ¿De qué periodo, de qué año? La reforma a la ley fue, creo, en el año 2020. Entonces se suponía que a partir del 2021 tenía que empezarse a contabilizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, no olviden registrarse en la lista de asistencia. Por ese medio les vamos a estar enviando la presentación, nuevamente el reglamento, también la grabación de esta sesión. Indicarles que nosotros a los enlaces les enviamos el reglamento en su momento también, con copia a alcaldía y a secretaría, pero igual si alguno de ustedes no se los hicieron llegar, con mucho gusto después de esta sesión les vamos a estar haciendo llegar la información, así que por favor no olviden registrarse en la lista de asistencia. Y bueno, no, agradecerles. No sé si Mónica o don Ramón tienen también alguna. Sí, bueno, agradecer el IFAM, ¿verdad? Por el apoyo, por ayudarnos con la convocatoria, con los gobiernos locales. Agradecer a don Carlos por la explicación siempre tan buena, tan excelente. Y a María Alejandra también, ¿verdad? Por ayudarnos con con esta actividad de hoy. Y bueno, no sé si Ramón tiene algún otro comentario. Vamos a dar unos minutitos antes de finalizar para que por favor completen la lista de asistencia. Y bueno, de no tener más consultas, pues entonces damos por concluida esta actividad. Agradecemos nuevamente a los facilitadores, a todas las personas presentes por su asistencia, su interés. Esperamos que hayan encontrado este evento muy provechoso y y bueno, por su trabajo, ¿verdad? Que por el trabajo que realizan en el gobierno local que representan. Les deseamos un muy buen día, muchas gracias y buen provecho con el almuerzo, que ahorita ya es hora. Hasta Muchas gracias. luego. Hasta Muchas Buenas luego. tardes, hasta luego, gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas